Hola, hola, bienvenidos, muy buenos días. Dios les bendiga ricamente. Gracias por estar allí. Bienvenidos a este nuevo tiempo de reflexión en la palabra del Señor. Vamos pues, sin pérdida de tiempo, a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3 y versículos del 1 al 5 que ya están en pantalla. Y dice así la palabra del Señor. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno al otro, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores, por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Amados hermanos, aquí Pablo se encuentra ante una situación especial con la congregación de creyentes en Corinto. Ellos eran griegos, ellos habían recibido al Señor y a quienes él previamente había saludado en el capítulo 1, verso 2, como santos, santificados, dice el Señor, dice Pablo, ¿no? Y también de quienes había hablado en el verso 7, como que nada les faltaba en ningún don. Es decir, tenían todos los dones del Espíritu. Entre todos en la congregación, el Espíritu Santo había repartido todos los dones del Espíritu. Y eran santos, eran apartados para el Señor. Sin embargo, aquí encontramos en el capítulo 3 de que los exhorta y los regaña y les dice que no pudo hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, es decir, inmaduros todavía en el Señor, y no pude darles vianda, es decir, alimento sustancioso, una menestra espiritual, sino únicamente como darles de beber leche, leche espiritual, la leche básica, fundamental de alimento, y que tampoco eran capaces todavía de comer alimento sólido, alimento espiritual contundente, ¿no? Y hermanos, esto también nos pasa el día de hoy en las congregaciones y nos pasa a nosotros. En lugar de andar más en el espíritu, tal vez andamos un poco más en la carne, porque debemos entender que cuando nuestro espíritu estaba muerto en delitos y pecados, gobernaba únicamente la carne, y la carne no tenía contendor, no tenía oponente, y hacía lo que le placía, y andaba en pecados, andaba pues en los placeres de la carne y todo lo que la carne dictaba. Pero una vez que el espíritu fue renacido, por la llegada del Señor Jesús a nuestro corazón, el nuevo nacimiento, de pronto esta carne se topa contra un oponente, un opositor por primera vez, un espíritu renacido en Cristo que ahora quiere gobernar y sujetar a la carne en el espíritu. Y entonces se produce una lucha porque esta carne sigue viva y siempre pretende mantenerse viva, mientras que el espíritu que ahora quiere agradar a Dios, ama a Dios y quiere obedecerle, trata de poner bajo sujeción a la carne. Pero en esa lucha, en ese balance, ¿no? Si no prevalece el espíritu y la carne empieza a dejar de alimentarse y alimentarse más bien uno en el espíritu, entonces la carne puede prevalecer y el espíritu está allí vivo, pero está raquítico, sin suficiente alimento.
entonces la carne se sobrepone al espíritu y a veces el espíritu hace lo suyo, pero la carne siempre como que le gana la batalla. De cada 10, a lo mejor 7 o 6 le gana al espíritu. Entonces en ese balance es que se nos encuentra más carnales que espirituales y es lo que pasaba con los creyentes de Corinto, ¿no? Y dice pues, aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, es decir, andáis como aquellos que le sirven a la carne como hombres comunes en Cristo. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo y el otro yo soy de Apolos, ¿tú sois carnales? ¿Y quién era Pablo y quién era Apolo si no eran servidores del Señor? Apolos era un gran predicador que había pasado por Corinto y había impresionado a estos inmaduros creyentes que se dejaron impresionar por el lenguaje florido y por las virtudes de este gran predicador. Sí, ciertamente él era un siervo de Dios y proclamó el evangelio, pero desgraciadamente los corintios estaban más en la carne que en el espíritu y se declararon seguidores suyos. Mientras que otros decían, no, no, nosotros seguimos a Pablo. Y empezaron las disensiones, las discordias y las disputas internas dentro de la congregación, perdiendo la unidad. Y esto pues también lo vemos hoy en día, hermanos, o acaso no, en que muchos de nosotros nos fijamos en el transmisor más que en el mensaje y nos sentimos partidarios de uno u otro predicador u otro pastor y lo vemos en televisión o vamos a las iglesias para ver a estos siervos del Señor y nos declaramos seguidores de ellos o fans de estos servidores, cuando lo que realmente, si tuviéramos la suficiente madurez, deberíamos más bien quedarnos con el mensaje. No importa de quién venga o a través de quién venga, lo importante es el mensaje. Dice el apóstol Pablo en primera a los Tesalonicenses, examínenlo todo y quédense con lo bueno. Quedémonos con lo bueno de los mensajes y no con la persona, que la persona debemos amarla, respetarla, pero fue un transmisor en un momento dado y cada vez que esa persona nos traiga un mensaje, recibamos el mensaje, pero no caigamos en esa inmadurez de rendirle casi un culto, una pleitesía al portador del mensaje que es tan humano como nosotros. Bendigámoslo, honrémoslo, pero nada más. Quedémonos con el mensaje. Entonces, que no pase con nosotros lo que pasó con los corintios y que impidió que Pablo pudiera darles vianda, alimento sólido, sino solamente leche espiritual, el alimento básico. Gracias al Señor por este mensaje que nos trajo en esta mañana y vamos a agradecérselo. Padre amado, que tu Santo Espíritu forme en nosotros el carácter de Cristo Jesús, para que seamos nosotros crecidos y maduremos en el caminar contigo. Y no nos fijemos en cosas vanas, triviales o carnales, sino que nos fijemos en las cosas espirituales, que pongamos nuestra mira en las cosas celestiales, en donde está Cristo sentado a tu diestra, Padre. Señor amado, ayúdanos a crecer y a madurar en el Espíritu porque lo necesitamos. Y lo pedimos por nosotros mismos y también por las congregaciones, por las iglesias del Señor que están en nuestro medio, porque tu Santo Espíritu los guíe a ello y que en general tu iglesia madure porque necesita estar madura. El tiempo está cercano a la venida, al retorno de nuestro Señor Jesucristo y debemos nosotros estar más en el Espíritu que en otra cosa. Gracias, Padre, por habernos mostrado esto y que se quede en nosotros y nos ayude a meditar y a reflexionar el resto del día para poder
poner en práctica y desarrollar esta enseñanza. Guárdanos, cuídanos, llévanos con bien, con bendición y en toda sabiduría para decidir lo correcto y que en todo podamos llevar la luz del Evangelio y la luz de Cristo a los que no te conocen. Gracias, Señor, te damos y lo hacemos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén, amén. Gracias por haberme acompañado en este tiempo, mis hermanos, que haya sido de bendición. Ruego al Señor y no se olviden que Él los ama y este siervo también. Hasta una próxima.